Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña el abogado Ramiro Aguilar para hablar acerca de las observaciones que ha realizado la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en cuanto al proyecto de reformas para la función legislativa. Para analizar estas observaciones estamos aquí con el doctor Ramiro Aguilar. ¿Cómo está, Un Ramiro? gusto saludarles, un buen día. Sí, gracias. Estamos al tanto de estas observaciones y queremos analizar cada una de ellas, qué nomás implicaría para la Asamblea Nacional estos cambios. Vamos a empezar por uno de ellos, que se refiere a los vocales del Consejo de Administración Legislativa, en donde, según las observaciones, señalan que para que estos miembros puedan cesar dentro de esta función o de este cargo, ellos podrían dejar de pertenecer a la bancada, digamos, a esta comisión, a este consejo, siempre y cuando ellos cambien de posición, es decir, cambien de la bancada por la cual fueron designados al iniciar ese periodo legislativo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en eso porque la representación en la Asamblea, en las autoridades del Pleno, es decir, en la presidencia, en las tres vicepresidencias y en los miembros del Consejo de Administración de la legislatura, es una representación de bloque. O sea, no es una representación inherente a la condición de asambleísta, sino es una representación inherente a la condición de bloque. Es decir, si un grupo político tiene más de 12 asambleístas, me parece, variará con la próxima asamblea que es mayor, el bloque tiene derecho a ser representado en el CAL, de tal forma que si alguien abandona el bloque, lo lógico es que abandone también el CAL, porque incluso la presidencia o la vicepresidencia, porque las representaciones al interior de la Asamblea son derechos del bloque, no del asambleísta, no es inherente a su cargo. Usted puede ser asambleísta sin ser nunca ni miembro del CAL, ni vicepresidente, ni presidente, porque esas condiciones van de acuerdo a la composición de los bloques en la Asamblea. Perfecto, entonces estaríamos de acuerdo con este cambio porque, digamos, es indispensable tomar en cuenta, como usted lo señala, de que deben existir también estas representaciones de las diferentes bancadas dentro del Consejo de Administración Legislativa. Sin duda, totalmente de acuerdo. Perfecto. También otra de las observaciones que señaló la Comisión de Justicia tiene que ver con la solicitud de enjuiciamientos políticos. Es decir, estos enjuiciamientos, una vez que tal vez el proponente retira el proceso que se ha pedido para enjuiciar a alguna autoridad, y esto debido a un retiro de firmas también, podría darse en este caso que la Comisión de Fiscalización tenga toda la potestad para poder archivar este proceso de juicio político una vez que ya se conoce el retiro de las firmas. Esto era una situación que no se presentaba antes y por lo tanto la Comisión ha señalado esto como una nueva observación para la función legislativa. También estoy de acuerdo y era un poco elemental, ¿no? Es decir, a ver, el juicio político tiene como antecedente que un grupo calificado de legisladores, apoyando con sus firmas, sostenga la petición de un legislador en concreto contra un funcionario público. Puede ser que el legislador proponente del juicio político decida desistir. Puede ser que los legisladores que apoyaron con su firma decidan desistir, es decir, la palabra mágica es desistimiento. Y en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, salvo en la acción penal que es de naturaleza pública, el accionante puede desistir. Es una figura perfectamente legal. Y yo creo que en este caso, si los proponentes de un juicio político desisten de su acción, es perfectamente válido que la Comisión de Fiscalización archive sin más trámite. Y no, tal vez no se pensaría en incluir, digamos, otro tipo de requisitos para que este proceso de enjuiciamiento sea archivado, no solo la decisión de la Comisión de Fiscalización al ver que ya se han retirado las firmas, no sé, tal vez conocer los motivos por los cuales se han retirado. No, en absoluto, porque, a ver, pueden retirar las firmas un grupo de legisladores proponentes, ¿no es cierto? Y archivarse el juicio político. Ahora bien, la calificación del funcionario es de su gestión. Entonces, respecto de los hechos concretos que constan en la petición del asambleísta proponente, puede usted decir, ok, se archivó el juicio político. Pero esto no impediría que la Comisión de Fiscalización, a pedido de otros legisladores con otras firmas respecto a otros hechos por una mala gestión del funcionario, proceda a enjuiciarlo. Es decir, no hay que olvidar nunca que la responsabilidad política es una evaluación de la gestión del funcionario. No es como la responsabilidad penal la consecuencia de un hecho específico tipificado en la ley como delito.
No es como la responsabilidad civil, que es la consecuencia de haber sido incompetente y haberle causado un daño patrimonial al Estado. No es como la responsabilidad administrativa, que es por vago o ineficiente, que no cumple sus horarios. La responsabilidad política tiene otro matiz, y es un matiz de gestión, de evaluación de gestión, y de evaluación de gestión por parte del Parlamento aplicando su función fiscalizadora, de tal forma que siempre, de manera permanente, continua, todo el tiempo, un funcionario puede ser objeto de fiscalización, pero en el caso específico donde algún legislador decida proponerla y luego retirarla, la Comisión de Fiscalización tendría pleno derecho a archivarla sin que eso implique que el funcionario queda elevado a los altares y no puede ser enjuiciado políticamente en otro momento. Ahí hablaríamos de una nueva propuesta de enjuiciamiento por otra bancada o por otros miembros. Exactamente. Perfecto. También entre las observaciones señala la comisión que sería necesario también crear una comisión multipartidista o pluripartidista para analizar lo que sería la destitución de autoridades de la Asamblea Nacional, esto en cuanto a un incumplimiento de funciones. Esta comisión estaría formada por diferentes bancadas. ¿Cómo se ve esta perspectiva, este nuevo cambio para la función legislativa? Sí, es una tontería, porque cuando se creó el Consejo de Administración de la Legislatura, se creó un órgano administrativo al interior de la función legislativa que maneje precisamente el tema disciplinario, el tema administrativo, el tema presupuestario de la Asamblea. Quitarle al Consejo de Administración de la Legislatura la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias a legisladores por faltas establecidas en la propia ley orgánica de la función legislativa es desnaturalizar el CAL y crear una comisión multipartidaria que finalmente puede terminar ahí sí congelando o carpeteando el proceso contra el legislador. Según lo que señala dentro de estas observaciones, se necesitaría también el voto favorable de la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional para continuar, digamos, con esta sanción o con este incumplimiento de funciones que se ha identificado ante cualquier funcionario de la Asamblea Nacional que ha incumplido. Eso no es correcto tampoco, porque, por ejemplo, hay casos donde los legisladores faltan al respeto a otros legisladores y la ley orgánica de la función legislativa establece una sanción disciplinaria al legislador que ha roto los protocolos, llamémosle así, del Parlamento. Si usted hace que eso sea votado en el Pleno, sencillamente no va a pasar nunca. Es decir, se va a diluir la responsabilidad del legislador frente a su mala conducta respecto de otro legislador, solo por ponerle un ejemplo. Yo creo que debe mantenerse la figura del Consejo de Administración de la Legislatura, que está, como habíamos dicho al responder la primera pregunta, es la representación de los bloques de la Asamblea. Entonces, los bloques ya están representados en el CAL. ¿Para qué quieren estar representados en una comisión ocasional en el tema disciplinario si hay un órgano establecido en la ley que está cumpliendo sus funciones? Eso incluso no, digamos, provocaría una demora en los procesos que llevan los diferentes miembros de las diversas comisiones que existen en el legislativo, creando otra comisión multipartidista, dando más trabajo a los miembros de la Asamblea. Bueno, los miembros de la Asamblea no siempre tienen trabajo, ¿no? Hay un 80% de vagos que no hacen nada y un 40% o 20% de gente que trabaja y mucho, 24/7. Entonces, no, la razón no es esa, la razón es que los bloques ya están representados en el Consejo de Administración de la Legislatura y crear una comisión ocasional sería diluir la posibilidad de que sean sancionados los legisladores. Entonces hablamos de que ese sería el propósito de esta observación. Probablemente el diluir la responsabilidad legislativa. Es una observación, les digo, tonta, ¿no? Es decir, no tiene el menor sentido. Perfecto. También otro de los puntos tiene que ver con los camisetazos. Aquí hablamos de las sanciones, que lo que propone la comisión es que existan sanciones un poco más severas, que sean, incluso si es de días en los que no puede ejercer su cargo de asambleísta tal persona que fue sancionada por camisetazos, pues se alargue este periodo, digamos. ¿Cómo se verían también desde su punto de vista tal vez otro tipo de sanciones que deberían recibir los asambleístas que cambian de bancadas? A ver, eso es más complejo, porque pueden ocurrir distintas circunstancias. Por ejemplo, el legislador puede haber sido electo por un grupo de ciudadanos en oposición al gobierno de turno. Y su partido político en el decurso del periodo legislativo pacta con el gobierno de turno, incluso traicionando a sus propios votantes. ¿Qué hacemos? ¿Les quitamos los curules a todos los legisladores que pactaron con el gobierno cuando habían anunciado un discurso de oposición? ¿O reconocemos
la posibilidad política del diálogo, la capacidad política de las alianzas, la capacidad política de que se forjen acuerdos legítimos y válidos en el legislativo. Puede ser que el legislador electo, su propia provincia, le pida un distanciamiento en relación a un gobierno que no cumple con las expectativas territoriales de sus votantes. Entonces hay un montón de matices, hay que no hay que satanizar. Solo le pongo un ejemplo chiquito. Winston Churchill fue laborista y fue conservador en uno de los parlamentos que tienen la mayor dinámica de oposición-gobierno que tiene el mundo, que es el Parlamento británico. Entonces eso no hay que satanizar. Lo que hay que satanizar es la compra de diputados, que es completamente distinta. Por ejemplo, el reparto de hospitales de la señora Romo en el gobierno de Moreno. Entonces, cuando un legislador deja su bancada, pero se mantiene en oposición al gobierno, porque rara vez la oposición compra legisladores, pues, es decir, quien tiene facultad de comprar legisladores del gobierno. Entonces, cuando un legislador se aparta de su bancada para mantener un régimen de oposición al gobierno, el que sea, porque ese fue su discurso electoral, no tienen por qué sancionarle, porque él está siendo consecuente con sus electores. Pero cuando un legislador con un discurso de oposición al gobierno que ha ganado la elección se separa de su bloque, no porque haya un acuerdo político con el partido, que sería justificable, sino justificable en términos de que hay validez de los acuerdos políticos, no tanto con la posición de sus electores. Pero si un legislador se aparta de su movimiento o partido político para irse al gobierno y votar completamente en contra de lo que viene votando y de lo que ha ofrecido en su campaña electoral, no solo tiene que ser investigado, tiene que ser destituido. Hay una diferencia enorme, no sé si estoy siendo claro, es decir, una cosa es ser un legislador que reclama independencia frente a un partido que pacta con el gobierno cuando todo el discurso político en la campaña fue de oposición al gobierno y entonces se sentiría que está traicionando a sus electores, con un legislador que hace lo contrario, es decir, gana una elección desde la oposición y termina entregándose al gobierno. Se tiene que destituirle. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. En este momento, compañeros, estábamos escuchando el análisis del abogado Ramiro Aguilar acerca de las observaciones que la Comisión de Justicia ha señalado en este último informe que será presentado el día de mañana, 13 de diciembre, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este informe que recopila todas las observaciones que la Comisión ha detallado en cuanto a las reformas para la función legislativa. También cabe señalar que dentro de este proceso que ha recibido de comparecencias, la Comisión ha señalado que estas reformas lo que pretende es mejorar el procedimiento parlamentario en cuanto a tiempos y especialmente en lo que tiene que ver con el control político. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.